Perdón por la última clase, pero ahora vamos a retomar. Teníamos esto, los datos, ¿ya? ¿Cómo podemos ver? Aquí estás. Ya. Teníamos lo siguiente. Teníamos un embalse donde yo les he dado los datos de este embalse, tenían la longitud, todo aquello. Y hemos dicho esto. En ensayo y error los valores de caudales son constantes durante todo el periodo de análisis. Este periodo de análisis viene siendo este delta T. ¿Ya? Pero nuestro concepto de iterar, esto no vean todavía, el precioso que no os voy a pasar. Todo el concepto de ensayo y error consiste en iterar. ¿Y hasta dónde tendríamos que iterar? Teníamos que iterar hasta que la altura calculada sea igual a la altura asumida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a dar mucho trabajo. ¿Ya? El ensayo y error han visto que ustedes se daban un dato inicial de análisis, un dato inicial de partida, con el cual hacían lo siguiente. Entonces vamos a acercar. Ahí ven clarito, ¿no? Teníamos aquí nuestras iteraciones. Generalmente en la tercera o cuarta ya se cumplía. Donde nosotros ingresábamos con una altura final, que era dato. Ven que esto no tiene ninguna fórmula, es un dato cualquiera, yo lo puedo cambiar. Uy, no, no tanto. Yo lo puedo cambiar y automáticamente es en el Excel. Pero este concepto venía de iterar y volver, y ver si cumple. Y yo les he dicho que había un truco muy sucio en esta parte, donde yo tranquilamente podía agarrar, y supónganse que mi altura final que me he asumido, vamos a cambiarle, que sea mi altura final de 11 metros. Con el Excel yo venía a esto, llamaba a mi funcioncita de buscar objetivo, quería que esta diferencia sea 0, cambiando que celda, mi altura final. Y ¡pum!, me lo calculaba. Si me falta, vengo aquí, pues 3 milímetros, vamos a cambiar, vamos a poner 0 y vamos a poner este de aquí. Listo, y ven que automáticamente se va calculando y viene siendo lo mismo que hemos calculado, bueno, con 1 o 2 milímetros de diferencia, pero es nada más programación del Excel que utiliza todos los decimales. ¿Ya? Eso vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Este concepto, acuérdense bien que la altura calculada vendría siendo igual a la altura asumida. ¿Ya? Así que, esto era otra cosa, vamos a agregar uno nuevo. Esto se llama ensayo y error analítico. ¿Ya? Este ensayo y error analítico consiste de lo siguiente. Déjenme mover esto aquí para que los acepte sin que puedan molestar. Ya. A ver, el ensayo y error analítico consiste en lo siguiente. De que nosotros tenemos que darnos una ecuación que pueda reemplazar ese cálculo iterativo que teníamos antes. Y esa ecuación viene de lo siguiente. Lo bueno de dictar clases es que tú mismo te das cuenta en dónde estás mal y en dónde estás bien, o bueno, por dónde puedes ir más rápido. Hemos dicho, y esto descubrí el anterior semestre nomás, que nuestro cálculo nos estaba bien cuando nuestra altura calculada era igual a nuestra altura asumida, ¿verdad? Eso hemos quedado en la anterior clase. Que aquí acaba nuestro calvario y podemos decir que esta va a ser la altura al final del hora. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Recuerden la ecuación y por delta t menos el output por el delta t más mi volumen inicial que yo vaya a tener, ¿verdad? De eso nos acordamos de la anterior clase. Ojalá que se acuerden. Y yo sé que no se van a acordar, así que vamos a volver aquí arriba. No se preocupen, para todo hay solución. ¿Ya? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Mi ecuacióncita. Esta era nuestra ecuación de la continuidad que teníamos. Se me pone un punterito. Aquí está.
Esta era mi ecuación de continuidad que yo tenía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros íbamos a despejar delta t, otra vez me pierdo el punto. Íbamos a despejar delta t y el volumen inicial, como estaba con signo negativo, lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo, ¿ya? Y de cito teníamos este ensayo y error, pero ensayo y error analítico, ¿ya? Donde este valor de aquí no conocíamos. Tampoco conocíamos este valor de aquí, que era el que partíamos, ¿no ven? Entonces, fíjense que aquí va a ocurrir algo interesante. Este valor de output venía siendo función de mi altura asumida. Asumida, ¿ya? Y este volumen final venía siendo función de mi altura calculada. Entonces, en la pregunta, la respuesta. Si nosotros discretizamos esto, que vendría siendo una constante k multiplicado por la altura inicial, que era siempre dato, menos, en este caso, les pregunto en el chat, ¿quieren hacer por arriba o por abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos por arriba o por abajo? Viene siendo lo mismo. Como nadie responde, voy a imponer mi autoridad como buen auxiliar que soy. Y vamos a hacer el mismo de la anterior clase. Por abajo, ¿ya? Donde teníamos esta altura de las tuberías. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener esta altura inicial menos mi altura de mis tuberías. Que en este caso viene siendo 3 metritos. Ya, sé que no están viendo bien, así que vamos a acercar más para que haga mejores garabatos. Listo. Aquí vamos a poner un paréntesis más porque esto hemos dicho que iba a ser un promedio, ¿ya? Entonces, el promedio del tirante inicial, que vendría siendo esta expresión de aquí, que ya la hemos calculado la anterior semana, más el tirante final, que vendría siendo mi altura final menos mi altura de mis tuberías. ¿Ok? Todo esto, todo esto, vamos a escribir todo esto como promedio, entonces dividido entre 2 elevado a la 0.5. Listo. Y este volumen final, ¿de dónde venía? Este volumen final venía de mi curva altura-volumen. Por eso era importante al inicio calcular tanto el estaba denso, ya. Por eso les decía, al inicio era tan importante calcular tanto el volumen en función de la altura y la altura en función del volumen. Entonces, yo de este término de aquí vendría siendo el volumen en función de la altura, lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué era? Voy a venir a mi anterior clase que ya hemos calculado. Han sufrido, les ha dado embolia de tanto calcular una simple regresión lineal que se han hecho quitar puntos. ¿Ya? Y teníamos esta expresión. Esto era menos 35, mucha más embolia me da mi letra. Menos 35 más 6.667 por la altura. ¿Ok? Entonces, venimos aquí. Que mi volumen final va a venir siendo menos 35 más 6,667 por mi altura final. Ojo, altura final. ¿Por qué? Porque estas alturas son medidas de una batimetría, y la batimetría hemos dicho en la anterior clase que esta batimetría, no sé, Batman, no, sino que es como un equipito que tú pones, mandas una sonda aquí, rebota, llega con distinta frecuencia y registra en un botecito, etcétera, etcétera. Lo que obteníamos era una topografía, ya, la topografía del terreno que hay bajo el agua, y a partir de esto relacionábamos tanto volúmenes con la altura que vayamos a tener, y esto es del total del embalse, ¿ya?
Entonces, si nosotros queremos discretizar bien una curva altura-volumen, estamos relacionando los totales. Totales. ¿Ya? Estamos relacionando los totales. Entonces, fíjense que vamos a tener el siguiente caso, que vamos a conocer con amarillito. Voy a poner mi altura inicial, conozco, mi altura de las tuberías, conozco, mi altura de las tuberías aquí igual, conozco. ¿Qué no conozco? No conozco la altura al final de la hora. Que tampoco conozco en este lado, al mismo término. Entonces, te llevo desgraciado, esto era. Si yo puedo expresar todo esto en una ecuación, voy a tener una ecuación con una incógnita. Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación con una incógnita, pueden despejarla. Pero, están en quinto semestre, ¿quién le gusta despejar fórmulas? Vamos a utilizar el dichoso y el pinche método solve. ¿A qué me refiero con eso? Aquí voy a agarrar mi calculadorita y le voy a apretar Shift, Solve, ¿ya? Y ese es el truco sucio, fíjense. Vamos a hacer nada más la prueba para una hora, ¿ya? Entonces, vamos a escribir. Me da flojera escribir del ejercicio anterior. Ejercicio. Ejercicio. Del ejercicio anterior. ¿No? Como en un capítulo anterior. ¿Qué teníamos? Para la primera hora. Teníamos el input de 200. Me da flojera escribir. Discúlpenme. Me han atropellado. Y me duele todo. Del ejercicio anterior. Tenemos lo siguiente. Listo. Uy, qué horrible está esto. Haremos algo. Qué horrible. Qué horrible está. Déjenme cambiar algo. No se preocupen. Vamos a ponerle un parche a este favorito para que les haga bien. Listo. Vamos a escribir. Una vez. Hora 1. ¿Ya? Del oro no teníamos lo siguiente. Teníamos que reemplazar estos valorcitos, que el input era de 200. El delta t va a ser de una hora. 3600 segunditos. Dividido entre 10 a la 6, que era mi factor de conversión de metros a hectómetros cúbicos, ¿ya? Menos el output. El output era una constante K, y la constante K ya lo teníamos calculadito de la anterior clase, ¿ya? Denme un ratito. 28,179 menos 28,179. Y si intentamos algo, vamos a escribir aquí directamente 28,179. Vamos a ver la diferencia. 15, no, 20. Está bien. 28,179 multiplicado por, perdonen que lo haga como Excel, pero no me queda de otra. Mi letra es demasiado fea. Altura final menos mi altura del vertedero, de las tuberías, que era menos 3 metros. Perdón, mi altura inicial es aquí. Altura inicial. Altura final menos mis 3 metros. Mi altura inicial ya tengo de dato. Ya, mi dato es 10,8 metros. Entonces directamente, ¿para qué ponería altura inicial otra vez? 10,8 metros. ¿Ya? Todo esto dividido entre 2. Y elevado a la 0.5. Listo. Vamos a escribir aquí por 3600.
Fíjense, vamos a hacer manudeces. 20. Todo esto, ¿no? Vamos a agarrar. Ahora sí que nos va a servir esto. Ahora sí está mejor. Antes de hacer macanas, haremos 27. Dividido entre 3600. 20. 50 no mucho. 20. Listo. No, perdón. 10 elevado a la 6. Listo. Esto vendría siendo mi ecuación del output, donde hemos dicho que estas cositas, esto de aquí no conozco. Entonces a esto le vamos a sumar mi volumen inicial. Mi volumen inicial, me acuerdo, mi volumen inicial era de 37.004 hectómetros cúbicos. Le voy a dar más grandecito. 37,04. Listo. Eso era lo que hemos hecho en la anterior clase. Que discúlpenme, pero se los voy a hacer esta manito. Creo que ya lo tenía a mano. Ah, sí, lo tengo a mano. Los voy a pasar más tarde. ¿Ya? Esto de esta clase que vamos a pasar la anterior. Porque no se entiende nada. Ya. Teníamos este lado de la ecuación. Vamos a hacer aquí con verde. Todo esto es lo que acabamos de escribir. ¿Ya? Entrada por delta t por o menos o por delta t más el volumen inicial. ¿Y qué nos falta? Esto de aquí. Pero esto de aquí, ya lo hemos dicho, esto de aquí viene siendo mi curva altura volumen. Entonces yo vengo aquí y voy a decir que todo esto va a ser igual a, voy a escribir aquí, menos 35 más 6.667 por mi altura final. Listo. Ahora sí. Necesito velocistas. Todo esto de aquí, sí, incluyendo esta cosa aquí. ¿Ya? Todo esto de aquí yo voy a ingresar a la calculadora. ¿Cómo lo voy a ingresar? A ver, antes de ingresar, 10 puntos, el primero que me calcule esto, ¿cuánto va la altura final? Escucha mis hojas, estoy sacando hojitas. ¿Cuánto vale la altura final? Ustedes ya han pasado topografía, esto es en topografía también. ¿Cuánto vale la altura final? 10 puntos al primer chango que me diga. 10.83. 10.83. Ya, a ver, vamos a ver. Beatriz Bermúdez. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, hemos dicho lo siguiente, ¿no? Que vamos a ingresar toda la calculadora. 200 por 3600. A los que se han perdido nota, tenían que decirme la respuesta que hemos calculado en la anterior clase, nada más. Abrían su cuadernito y veían qué calculó a primera hora de la anterior clase. Y ya. Tienen que ser tigres, muchachos. Allá afuera, cuando salen a trabajar, no les van a ver sus notas, van a ver qué tanto saben hacer, qué tan capos son. Y si no son capos, ni modo, pues va a venir algún hijito de alcalde, algún hijito de gobernador que les va a quitar su pega. 10.8 menos 3. Estamos copiando esta ecuación ya. 10.8 menos 3 más mi altura final. Mi altura final vamos a guardar como x. Ya. X menos 3. Sí, todo esto está bien. Todo está ok. Elevado a la 0.5 multiplicado por 10 elevado a la sexta potencia, que vendría siendo el factor de conversión, por 3600.
menos 37.04. Esto va a ser igual a, ¿dónde está? Igual a menos 35 más 6.17 por mi valor de altura final. Listo. Vamos a ver si ha ganado los puntos Beatriz. Sol. A ver, aquí tienen que tener cuidado, ¿ya? Luego les voy a explicar en un caso especial por qué. Creo que en pulsa es lo que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes manejan la calculadora y hacen el método Solve, no es que la calculadora es ingeniera y agarra y calcula, hace despejes por aquí y por allá, calcula, etcétera, etcétera, etcétera. No. ¿Qué es lo que pasa? La calculadora toma este valor de x como un valor inicial de iteración. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que ustedes hace rato calculaban un valor, sacaban un volumen final y ese volumen final volvía en altura y veían si coincidían y así? Lo que hace la calculadora es lo mismo. Va a agarrar el x y con el primer valor que le pongan va a comenzar a probar uno por uno valores. ¿Para qué? Para ver que los dos lados de su ecuación coinciden. Y el valor que más se acerque a eso es el valor que les va a presentar la calculadora. ¿Ya? Entonces, en este caso, siempre se recomienda que pongan un valor que sea cercano a su valor inicial. En este caso, 10.8. Y fíjense, va a empezar a calcular. Ahí está iterando. Uy, no nos ha salido. Sílvenme, por favor, abran sus micrófonos. Uno fuerte. Eso, gracias. 37, tan, 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 tan. Ah, ja, 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 ja. No, está bien. Qué raro, ¿sí? Vamos a poner con 12. No. A ver. Creo que se suma 37.002, Oxy. 002. Diré 004. Ah, pucha, sí, sí, sí. Gracias, Grover. Has recuperado tus puntos del anterior que los perdí. Ahí está, Gracias. 8 puntos. Vamos a aumentar tus 8 puntos, Grover Lunas. Miren, ese es oro. Este se me cayó el puente, muchachos. Gracias. Ahora sí, 10.8. Y si no sale, lo pegamos al Grover. Listo. Beatriz, te has perdido tus puntitos. 10.83 me ha dicho compañero. Ahora vamos. No hemos tenido que hacer muchos, no hemos tenido que hacer nada de iteraciones. Directamente hemos calculado nuestro valor. Tan, 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 tan. ¿Cuánto era? Ah, en este caso me acuerdo que ya me he cansado de escribir. Directamente lo vamos a poner. Vamos al Excel. En el Excel está calculadito. Ahí está. Mi altura final al cabo de la cuarta iteración era 10.865. ¿Cuánto nos sale? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a sacar screenshot. Nada más. Entonces, si el ingeniero les pide calcular 12 horas, le meten ese método nomás de listo, en 2 patadas calculan. Aquí está Inge. El Oxy me ha enseñado a guachar, le dice. Listo, eso vamos a dejar como constancia de que sí sale. ¿Ya? Lo mismo. Siempre les digo, nunca lo borren esto que tienen ustedes aquí. ¿Ya? Siempre pasa, pero que por nerviosos le apretamos. Pónganse esto. A mí siempre me pasa. En vez de poner calc, le pongo raíz. ¿Ya? Y, pucha, mi ecuación, lo he borrado. No. Simplemente lo ponen un número aleatorio ahí y les va a calcular un número y vuelven arriba nada más. Uy, no. En el simulador no se puede. Ni modo, muchachos, F nomás. Listo. Entonces, para la segunda hora, ¿teníamos datos? Sí, creo que sí. Directamente aquí vamos a hacer ya para comprobar. Para la segunda hora el input era de 400 por 3600. Dividido entre 10,
Pucha. Perdón, me alteré. 10 elevado a la 6. Menos. El output era... ¿Dónde está? Mi ecuacióncita. K1. Aquí está K1. El output era 28.179 multiplicado por mis promedios de mis tirantes. Eso que os he dicho hace rato, que la calculadora lo guarda en su memoria, lo guarda, pero esto es un simulador, ¿ya? Era que haga la prueba antes de decirles eso. Porque no va a faltar el... Ay, no, si me ha dicho que eso sí no funciona en el último rato. Yo voy a estar pagando pecados aquí. Porque estoy hablando así. 10.865 menos 3. Ojo, mi altura inicial para la hora 2 viene siendo mi altura final de la anterior hora. Más este de aquí, que vendría siendo mi valor de X o mi incógnito. Más... Sí se acuerda, pues muchachos, ¿cómo van a desconfiar de mí? ¿Saben qué? Me han caído mal, vámonos. Así les va a hacer el ingeniero Fernando. Ay, bien, qué bueno, ¿no? 10 elevado a la 6. O el dantecito que... estoy enfermo, vámonos, no madrugar de en vano. Listo. Volumen inicial. El volumen inicial para la hora 2 viene siendo mi volumen final de la anterior hora. ¿Dónde está esa cosa? Aquí está. ¿Ven? 37.436. Otra vez le voy a dar punzadro, a ver si es que no dice ni modo. No quiero dar nota. Ya. Menos 35, que viene siendo esta mi curva altura-volumen, más 6.667 por mi valor de... ¿Listo? Shift solve con mi valor anterior. Listo. 11.037. Bueno, 0.38. Ya les he dicho. Varía con 1 milímetro, pero 1 milímetro en una cuenca tan grande como es que abarca un embalse es casi notorio. Ya, así que vamos a guardar eso. Para la hora 2. ¿Ya sí? Calculan y calculan y calculan y calculan hasta que ya no haya más que hacer. ¿Ya? Listo. Se han ahorrado el trabajo de hacer iteración por iteración, nada más con eso. Ahora sí. Aquí viene el truco sucio. Si yo sé hacer esto, que ojo, acuérdense, esto de aquí es lo mismo que el método de ensayo y error que manejábamos, ¿no? Todo lo que está hacia aquel lado. Esto de aquí se guarda como volumen final nomás, ¿ya? Entonces, les voy a decir de ocultito. Ustedes van a agarrar y van a calcular esto así tal y como está, le meten un shift solve y le sale esto. Entonces, yo si quiero venir a mi ensayador por iteraciones, voy a decir, no sé, me late que es 10.85, ¿no? O 10.83. 10.84, no sé, se me ha ocurrido. Dios ha bajado y me ha iluminado. Entonces, fíjense que la primera, la segunda ya está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? No. Sí, está bien. Entonces, fíjense que a la segunda iteración ya tengo. Me he ahorrado 3. ¿Ya? Perdón, 2. Entonces, ese es el secreto. Si ustedes les piden, entonces, yo soy capo, pues. Ya sé cuánto vale el valor. Me voy a dar un valor cercano y voy a disimular de que estoy iterando harto o he tenido mucha suerte. ¿Ya? Pero siempre les digo, no va a faltar el amiguito que va a venir y 10.865. No, es más. Yo me he imaginado, yo soy tan capo, pero tan capo, que debería trabajar en la NASA y me he imaginado este número. ¿Ya? Y miércoles, a la primera le he calculado, soy un dios, van a decir, no. El ingeniero clarito se da cuenta, no, este me ha hecho trampa, lo borra, ¿ya?
Entonces siempre dense un margen de 2, 3, 4, 5 centímetros. Ya así de, en un 2 patadas me van a calcular. ¿Listo? Esto se los he pasado como Excel, ¿ya? Y ahora sí. Aquí sí que se debate una buena tajada de la nota de auxiliatura. 25 puntos está para animarles. Un cuarto de la práctica. 25 puntos al que me diga hasta qué hora es válido mi cálculo. Les ha mandado ejercicios y ahí ya está. Así que ojalá hayan revisado y se ganen 25 puntitos. Ya, yo sé que en este momento están agarrando su celular, están buscando los ejercicios que les he mandado y están buscando. Así que vamos a darles 20 segundos. No, 30. Al que me diga hasta qué hora es válido mi cálculo.